14 de febrero de 2025, Valeria Márquez, una estrella emergente de las redes sociales. Estaba en vivo en TikTok en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Bromeó sobre esperar una misteriosa entrega de regalos. Nunca adivinó que esos serían sus últimos momentos. Lo que sucedió después conmocionó a México y expuso los riesgos mortales de la fama de los influencers. Aquí hay 10 veces. Los cárteles arruinaron con los influencers equivocados. Una estrella emergente de la música latina, cuyas canciones incluyen letras elogiando a El Chapo. No tocará un concierto en Rosemont esta noche. Esto debido a las amenazas de un cartel de drogas. Peso Pluma nunca esperó encontrarse en el centro de una lucha de poder del cartel, pero el cantante, con nombre real Hassan Emilio Cabandelaicha, había construido su carrera caminando por una línea peligrosa y cuando la cruzó la respuesta fue rápida. Esto no es solo otra historia sobre un músico que enfrenta amenazas. Peso Pluma es uno de los artistas latinos más populares del planeta. Más de 40 millones de oyentes mensuales de Spotify y actuaciones históricas en los MTV Video Music Awards. Pero su fama vino con un precio que pronto se exigiría. La música de Peso Pluma no solo coquetea con controversia, se sumerge de cabeza en el peligroso mundo del narco. Corridos, canciones que glorifican a los narcotraficantes y la vida del cartel. Sus letras pintan vívidos cuadros de pistolas. Contrabandeó cocaína y envió rivales al cementerio. En his hits siempre pendientes, empuña una ametralladora y cuenta la historia de un soldado de infantería leal a Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del cartel de Sinaloa. Sus audaces palabras y videos virales construyeron un seguimiento masivo, especialmente entre los fanáticos más jóvenes en TikTok, pero cada vista lo acercó al borde. A mediados de 2023, la fama de Peso Pluma estaba explotando. Se convirtió en la primera estrella mexicana en actuar en el MTV+. Hizo apariciones en The Tonight Show y tocó en festivales masivos. Su música estaba en todas partes, pero también lo estaban los enemigos que estaba haciendo. Todo llegó a un punto crítico en septiembre de 2023. 4 grandes pancartas aparecieron en Tijuana, cada una con un mensaje escalofriante. Múltiples pancartas encontradas diciendo: esto va a Peso Pluma. Abstente de presentarte el 14 de octubre, porque será tu último show por tu falta de respeto y lengua suelta. Final cita. Las pancartas fueron firmadas CJ y G, el Cartel Jalisco Nueva Generación, los acérrimos rivales de Sinaloa y una de las organizaciones criminales más violentas de México. La amenaza no pudo haber sido más clara o más pública, pero la respuesta de Peso Pluma sorprendería a todos. Al principio Peso Pluma no dijo nada. Su equipo pospuso en silencio varios conciertos en EU, incluyendo shows en Indianápolis, Milwaukee y Rosemont, citando circunstancias imprevistas. Pero el show de Tijuana, el específicamente atacado por el cartel, se mantuvo en el programa creando un tenso enfrentamiento. El cartel de Jalisco no solo quería detener la música de Peso Pluma, querían enviar un mensaje a todos los artistas que se atrevieron a elogiar a sus rivales. Esto se trataba de controlar territorio y respeto, y lo que estaba en juego no podría haber sido mayor. A medida que se acercaba la fecha del concierto, montada fans preocupados por la seguridad, las autoridades debatieron si cancelar el espectáculo. La ciudad de Tijuana se preparó para la violencia potencial, pero Peso Pluma se quedó en silencio, negándose a retroceder o reconocer las amenazas. El mundo miró esperando ver quién parpadearía primero, la estrella ascendente o el cartel despiadado. Finalmente, pocos días antes del concierto programado, Peso Pluma hizo su movimiento, canceló el show de Tijuana. No con una conferencia de prensa o anuncio dramático, pero con una declaración tranquila, casi desafiante. Y se suponía que debía actuar en el Teatro Rosemont esta noche, pero se publicaron amenazas de muerte en lugares alrededor de Tijuana a principios de esta semana, lo que llevó a Pluma a posponer conciertos. Su parada en Rosemont ahora está reprogramada. Para el 29 de octubre el mensaje era claro. No le daría al cartel la satisfacción de forzar su mano públicamente, pero tampoco fue lo suficientemente tonto como para caer en una trampa. Pero la historia no terminó ahí. Peso Pluma calculó la respuesta, envió ondas de choque a través de la industria. En lugar de retroceder por completo, usó la controversia para amplificar su mensaje. Su música se hizo aún más popular, su base de fans se hizo más grande y más leal, y su silencio habló más fuerte que cualquier letra. Es solo un sueño y estoy muy agradecido por el género que hago. Se está volviendo global y está rompiendo barreras, y solo estoy agradecido por todas las personas que apoyan la música mexicana. El intento de intimidación fracasó espectacularmente. En lugar de silenciar Peso Pluma, las amenazas del cartel lo convirtieron en un símbolo de resistencia. Hoy la carrera de Peso Pluma es más grande que nunca. Su música sigue superando límites y batiendo récords, pero se ha vuelto más cuidadoso con sus declaraciones públicas. ¿Una lección aprendida por las malas?
El intento del cartel de Jalisco de controlar su voz solo lo amplificó, probando que incluso las organizaciones más despiadadas no siempre pueden silenciar a los que se niegan a inclinarse. Peso Pluma todavía puede caminar una línea peligrosa, pero ahora lo hace, el mundo mirándolo y apoyándolo. El cartel trató de hacer un ejemplo de él, pero en cambio se convirtió en un ejemplo de cómo incluso las organizaciones criminales más poderosas pueden ser superadas, pero si pensabas que esto era intenso. Espera a ver qué pasa cuando este próximo influencer llama la atención de carteles de un país completamente diferente. ...17 de marzo de 2023. Los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol en Miami, en medio de miles de fanáticos apasionados. Tekashi 6ix9ine, medio puertorriqueño, medio mexicano de sangre. Pero toda controversia por naturaleza agita una bandera mexicana desafiante. En un estadio lleno de conseguidores puertorriqueños, en un flash, latas de cerveza vuelan en su dirección mientras la multitud estalla en rabia. Pero esto no se trataba solo de deportes. Detrás del teatro, se estaban gestando conflictos más profundos en el mundo de la música. Tekashi estaba a punto de descubrir lo peligrosa que puede llegar a ser la fama viral. Tekashi 6ix9ine, nacido Daniel Hernández, construyó su carrera sobre la controversia. Criado en Brooklyn por su madre inmigrante mexicana, se ganó enemigos en todas partes en las calles, la industria y el inframundo con su fuerte estilo de confrontación. Pero ese día en el Clásico Mundial de Béisbol, cruzó una línea, aunque no se dio cuenta del todo. El incidente del estadio rápidamente se volvió viral. Los fanáticos puertorriqueños lo vieron como un insulto, especialmente viniendo de alguien con raíces puertorriqueñas. Pero Tekashi redobló, reclamando solo su herencia mexicana, porque su papá lo abandonó. Tu papá ahora no me importa, ¿ok? Yo, no. Importa, mi mamá me crió mexicana, pero tú triunfaste en la vida, ¿no? ¿Qué es tu padre con tu papá o sin tu papá? Mi mamá me crió mexicana. Inmigrante, en esto ya no se trataba solo de béisbol. Se trataba de lealtad, identidad y respeto. La reacción violenta fue instantánea y feroz. Las redes sociales explotaron con críticas, memes y amenazas. Pero Tekashi, fiel a su forma, se negó a retroceder, continuó burlándose de sus críticos, incluso publicando un video declarando que un mexicano corre este maldito juego. El Defiance solo alimentó el fuego. Mientras crecía la controversia, las amenazas comenzaron a llegar, no solo de trolls en línea, sino de jugadores serios en el inframundo de Puerto Rico. El equipo de seguridad de Tekashi le advirtió que se mantuviera alejado de la isla, pero ignoró su consejo. Reservar un concierto en San Juan de todos modos. Ahí es cuando las cosas se pusieron reales. Solo días antes de su actuación programada, aparecieron amenazas explícitas en línea. Una publicación decía: si Tekashi pone un pie en Puerto Rico, no se irá vivo, pero en un giro asombroso. El cartel mexicano intervino emitiendo una advertencia de que, si algo le pasaba a Tekashi en la isla, nunca habría otro artista puertorriqueño actuando en México de nuevo. De repente, lo que comenzó como una pelea personal se convirtió en un incidente internacional. La amenaza de represalias del cartel era demasiado real y mortalmente grave. Los promotores puertorriqueños se apresuraron a cancelar el concierto, temiendo por la seguridad de todos. Pero Tekashi, siempre el provocador, no pudo resistirse a empujar más. Publicó un video desde los escalones de un jet privado, sosteniendo una bandera puertorriqueña, burlándose de sus enemigos. El mensaje era claro: no estaba retrocediendo, la situación se intensificó rápidamente. Los expertos en seguridad confirmaron la participación del cartel. Las autoridades mexicanas y puertorriqueñas, en silencio, comenzó a monitorear la situación. Lo que comenzó como un truco viral ahora amenaza con interrumpir intercambios culturales transfronterizos y lazos comerciales. Luego vino el ataque al gimnasio el 21 de marzo. Tekashi fue emboscado en un LA Fitness en West Palm Beach. Imágenes de seguridad capturaron el brutal asalto por 3 hombres, dejándolo ensangrentado y maltratado. Y el momento y el método levantaron sospecha inmediata de represalias organizadas. Pero la historia dio otro giro inesperado. Las autoridades arrestaron rápidamente a 3 sospechosos: Rafael Medina Jr., Octavius Medina y Anthony Maldonado, acusándolos de con delito grave de agresión y robo. Sabía que esta mañana estamos viendo a los sospechosos acusados de golpear al rapero Tekashi 6ix9ine en un gimnasio de Palm Beach hace solo un par de semanas. Mientras su conexión directa con las amenazas puertorriqueñas seguía sin estar clara, el mensaje era inconfundible. Las acciones de Tekashi tuvieron consecuencias violentas reales, pero a pesar de todo, Tekashi se negó a retirarse. Siguió actuando, provocando y publicando contenido controvertido. El ataque al gimnasio se convirtió en otro capítulo de su leyenda, prueba de que incluso la violencia física no podía silenciarlo. Pero el verdadero punto de inflexión no fue la violencia, fue el poder económico, la advertencia del cartel mexicano.
obligó a los promotores puertorriqueños a reconsiderar reservar a cualquier artista para espectáculos mexicanos. La amenaza de perder el acceso al enorme mercado musical de México fue demasiado grande de repente. La protección de Tekashi no se trataba solo de él, se trataba de proteger millones en ingresos. Para toda la industria, al final, no fueron las armas o las amenazas las que ganaron el día, era dinero. La influencia económica del cartel forzó una tregua, al menos en la superficie. Los artistas puertorriqueños continuaron actuando en México y Tekashi siguió apareciendo en los titulares, mientras Tekashi continúa su carrera. El mensaje es claro que puede haber sobrevivido a esta ronda, pero está jugando un juego peligroso con jugadores poderosos. La protección del cartel lo salvó esta vez, pero su apoyo tiene un precio, y en este mundo las deudas siempre se pagan. A continuación, veremos qué pasa cuando una rapera e influencer se encuentra con un puesto de control del cartel en México. ¿Qué hay ahí, señor? Pesos, eso es todo, 15. Las luces intermitentes cortaron la noche, mientras hombres armados hurgan en el vehículo de Camaleón. Parecía una parada de rutina. ¿Pero qué pasó después? Reveló hasta dónde llegarían los cárteles para explotar a los turistas y cómo este rapero en ascenso cambió las tornas en su juego de extorsión Camaleón. Un compositor ganador de un Grammy y estrella del hip hop en ascenso de Jacksonville, Florida, había estado de viaje a México con su tripulación, conocida por su energía contagiosa y confianza. Ella nunca esperó que sus vacaciones se convirtieran en virales. Cuento con moraleja sobre la corrupción y la intimidación de los cárteles. Comenzó inocentemente, un viaje nocturno de regreso a su Airbnb, pero de repente su coche fue detenido por un grupo armado. Al principio parecía un chequeo de rutina, pero el tono cambió rápidamente. Los hombres empezaron a buscar en sus maletas, buscando cualquier excusa para pedir dinero. La tensión aumenta como Camaleón repetidamente niega tener drogas en el auto. Mientras los oficiales preguntan persistentemente, ¿hay drogas ahí, señor qué? Luego vino la verdadera razón de la parada, la demanda de 50,000 Camaleón. Dándome cuenta de que esto fue un shakedown clásico, se mantuvo en su suelo. Ella denunció su comportamiento ante la cámara, que eso es una locura. Están tratando de apresurarnos, no tenemos drogas en el auto, y están tratando de hacernos pagar $50,000. La situación se volvió cada vez más tensa, mientras los hombres buscaban entre sus pertenencias personales linternas brillantes en el vehículo, y exigiendo más dinero Camaleón. Claramente bajo presión. Puedo darte lo que tengo. No tengo drogas. Los hombres continuaron con sus tácticas de intimidación, aislar al grupo y explotar la barrera del idioma. Lo que el cartel no esperaba era que el Camaleón ya había tocado grabar en su teléfono. Dios mío. Eso no es, yo no tengo ninguna droga. Ella documentó cada momento, cada demanda, cada acusación, cada amenaza. Las imágenes capturaron los rostros de los oficiales, sus uniformes y sus voces exigiendo dinero. Era evidencia clara de su operación corrupta. Cuando los oficiales se dieron cuenta, no estaban recibiendo los 50,000 completos. Se conformaron con tomar 1,500 los del estilista de Camaleón. Pero Camaleón había escondido su propio dinero, negarse a ceder a la extorsión. A pesar del miedo y la intimidación, ella mantuvo la compostura y protegió los activos de su tripulación. Después de la experiencia desgarradora, Camaleón tomó las redes sociales, publicando las imágenes y advirtiendo a los demás. Ella dejó en claro que esto no era solo un crimen al azar, fue organizado. Extorsión sistemática dirigida a los turistas. Su consejo fue directo: no te quedes en un Airbnb. Quédate en un lugar que esté en una comunidad desarrollada. Nuestro culo estaba en un Airbnb. Las calles ni siquiera estaban pavimentadas donde nos quedábamos. Ella expuso las tácticas del cartel y dio consejos prácticos de seguridad para futuros viajeros. La reacción fue inmediata y generalizada. Compañeros artistas e influencers como Britney, Jessie Wu y Lil Mo, todos expresaron alivio de que el Camaleón haya salido sano y salvo. Su historia se volvió viral, destacando las prácticas corruptas del llamado cartel policial y su plan de extorsión. Pero ¿qué hace que este caso se destaque? No es solo el escape exitoso. Así es como las imágenes de Camaleón se convirtieron en evidencia. Todo, ella volvió sus tácticas de intimidación contra ellos. La valiente decisión de filmar de Camaleón y compartir su experiencia no solo salvó a su tripulación, expuso un patrón peligroso de corrupción de cárteles, apuntando a turistas en México. Su metraje ahora sirve como una poderosa herramienta. Exponer estas prácticas corruptas y protegiendo a futuros viajeros se convirtió en una advertencia para presionar a las autoridades para abordar el problema creciente de colusión del cartel policial. Pero si crees que esta fue la única vez, un influencer cambió las tornas en la extorsión del cartel.
Espera hasta que escuches lo que pasó cuando otro influencer famoso fue dado luz verde por muerte por un cartel. Todas esas narrativas falsas que Internet está retratando, ellos acaban de conseguir. Solo están metiendo a mucha gente en problemas. Eso no tiene nada que ver con tu chico. No tiene nada que hacerme con 7 de julio de 2022, Swifty Blue. Un rapero popular de Los Ángeles se encontró en el centro de una conspiración mortal, orquestado por la mafia mexicana. Sus publicaciones en las redes sociales lo convirtieron en un objetivo fácil. Pero lo que pasó a continuación cambiaría el juego para siempre. Swifty Blue, nombre real Nelson Abrigo, no era solo otro rapero persiguiendo influencia. Construyó su carrera sobre la autenticidad. Negarse a jugar según las reglas tácitas de la política callejera. Su presencia en las redes sociales lo hizo famoso y vulnerable, una combinación peligrosa en la cultura de las pandillas de Los Ángeles. El problema comenzó a finales de 2022, cuando Swifty Blue supuestamente se rompió una de las reglas cardinales de la mafia mexicana. Los detalles siguen siendo turbios, pero una cosa estaba clara: fue colocado en la infame lista de luz verde. Esto lo marcó por la muerte no solo en las calles, pero incluso detrás de las rejas. Lo que siguió fue una conspiración coordinada que se extendía desde las prisiones de California a las calles de Los Ángeles. Asociados de la mafia mexicana rastreó los movimientos de Swifty Blue a través de las redes sociales, apareciendo en la casa de su familia buscándolo. La presión fue implacable y la amenaza muy real. Las cosas se intensificaron cuando Swifty Blue aterrizó en la cárcel del condado de Los Ángeles, conocidos como llamadores de disparos de alto rango de la mafia mexicana, asociados callejeros coordinados para confirmar su estado de luz verde. Cuando se verificó surenos o soldados dentro de la cárcel, lo atacó con un arma. Swifty Blue apenas sobrevivió, requiriendo hospitalización por sus lesiones. Pero la supervivencia solo lo convirtió en un objetivo. Cuando se corrió la voz de que había vivido el ataque, la mafia mexicana redobló sus esfuerzos para encontrarlo y matarlo. Swifty Blue fue liberado de la cárcel unos días después, pero la amenaza lo siguió afuera. ¿Qué hace que este caso sea extraordinario? No es solo la compleja red de conspiradores. 19 personas fueron finalmente acusadas en relación con la trama del asesinato. Así es como Swifty Blue manejó la situación públicamente. Eso cambió la narrativa. En lugar de esconder, Swifty Blue tomó las redes sociales para abordar los rumores y amenazas de frente. En un video ahora famoso, desafió directamente la autenticidad de esos que difunden rumores sobre él. Y luego, de repente, lo atrapan por hablar por teléfono. Todo Swifty diciendo que no puedes retrasarte. Me veo como si estuviera hablando con un maldito informante. Su mensaje fue claro. La gente real no habla de lo que van a hacer. En Internet simplemente actúan. Swifty Blue no solo sobrevivió a la luz verde, él cambió el guión. Al negarse a seguir las reglas tradicionales del silencio y miedo de que expusiera las tácticas de la mafia mexicana, mientras se protege simultáneamente, a través de la visibilidad, su presencia en las redes sociales se convirtió en espada y escudo. Las autoridades también se dieron cuenta. La investigación coordinada por el Valle de San Gabriel del FBI, Equipo de Tarea Calles Seguras, y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. La Oficina de Delitos Graves resultó en 19 arrestos. Los cargos iban desde conspiración hasta asesinato, a la violencia relacionada con pandillas golpeando un golpe significativo a las operaciones de la mafia mexicana. Pero el impacto de Swifty Blue fue más allá de las victorias de las fuerzas del orden. Se convirtió en un símbolo de resistencia a la intimidación del crimen organizado. Su negativa a ser silenciado inspiró a otros que enfrentan amenazas similares, demostrando que a veces la mejor defensa es hacerse pública. Todavía el peligro no había terminado. Incluso después del arresto, una figura clave siguió en libertad. Joshua Yuan, un hombre de 37 años de Paramount, se convirtió en un fugitivo, demostrando la amenaza continua de estas organizaciones. Pose la respuesta de Swifty Blue a la situación: establecer un nuevo estándar, tratar con la intimidación criminal en la era de las redes sociales. Mantuvo su código de silencio sobre detalles específicos, mientras usaba su plataforma para controlar la narrativa. El caso contra los 19 acusados de conspiración avanzó, pero la historia de Swifty Blue se volvió mucho más que un solo caso criminal. Representó un punto de inflexión en cómo los influencers podrían enfrentar las amenazas del crimen organizado en la era digital. Su supervivencia y postura pública contra la Orden de Luz Verde dio un golpe significativo a las tácticas de intimidación de la mafia mexicana. Mostró que sus métodos tradicionales de control podría ser desafiado e incluso derrotado en la era de las redes sociales. Pero si crees que enfrentarte a la mafia mexicana fue audaz, espera hasta que veas lo que pasó cuando otro influencer humilló por completo a los cárteles que lo amenazaron. 9 de septiembre, Tijuana. El barrio de Buenavista. Desperté con un mensaje siniestro. Una pancarta siniestra claramente no es una broma. Advirtió a Junior H que no actuara en la ciudad. No fue solo una amenaza. Fue una declaración de guerra del inframundo. Esta no fue la primera vez. Un cartel trató de intimidar a una estrella en ascenso.
Pero ¿qué pasó después? ¿Remodelaría cómo interactúan artistas y criminales en México? Antonio Herrera, conocido mundialmente como Junior H, no es tu cantante promedio. Nacido en Guanajuato, se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música regional mexicana moderna. Sus éxitos como Güeyoro y Lady Gaga con Peso Pluma han dominado las listas de éxitos. Agotó las entradas en el estadio BMO. Y una actuación en Coachella. No es solo un músico, es una fuerza cultural. Pero su éxito vino con un precio. Atención no deseada de los cárteles. La advertencia llegó solo 2 meses antes de que su gira Live on Break comenzara en Tijuana. El mensaje del cártel fue claro: realizar y enfrentar las consecuencias. Amenazas similares habían silenciado a otras estrellas. Peso Pluma canceló 6 shows. Grupo Firme se retiró de Sinaloa. Pero Junior H no estaba a punto de retroceder. Las apuestas eran más altas que nunca. En lugar de cancelar, Junior H dio un paso audaz, fue directo a la Fiscalía de Baja California. La investigación oficial comenzó de inmediato. Esta vez las autoridades no estaban a dejar que los cárteles dicten la cultura. Prometieron seguridad total si eligió realizar. El mensaje fue claro: la era de los artistas viviendo con miedo había terminado. La respuesta fue rápida y coordinada. Policía estatal, agentes federales y seguridad privada crearon un plan de protección sin precedentes. No se trataba solo de un concierto, se trataba de enviar un mensaje. Los artistas ya no se doblegarían ante la intimidación criminal. El concierto se convirtió en un caso de prueba. México manejaría futuras amenazas contra sus iconos culturales, o el enfrentamiento estaba programado para el 9 de noviembre. Explanada del Estadio Caliente. La tensión se disparó a medida que se acercaba la fecha. La noche del concierto, Tijuana estaba al límite. Las fuerzas de seguridad cubrieron el área. Los fanáticos desafiaron la tensión negándose a dejar que el miedo ganara. Junior H subió al escenario, desafiante y triunfante. Su actuación no era solo música, era una declaración: los cárteles habían perdido esta ronda. El precio de la intimidación se había vuelto demasiado alto. Después del concierto sucedió algo notable. Otros artistas comenzaron a hablar. Las víctimas silenciosas encontraron que sus voces, los protocolos de seguridad cambiaron a nivel nacional. El mensaje era claro: los artistas ya no serían silenciados por las amenazas. Hoy Junior H continúa su gira, ahora con aún mayor seguridad y apoyo. Los cárteles intentan silenciarlo, fracasaron. En lugar de miedo, crearon un movimiento. Artistas en todo México ahora se unen, negándose a dejar que la violencia dicte su oficio. Pero esta victoria vino con un costo. Los gastos de seguridad se dispararon para todas las actuaciones. Lugares implementaron protocolos estrictos. La relación entre los artistas y el inframundo cambió para siempre. Los cárteles aprendió que silenciar una voz podría amplificar miles. El stand de Junior H no se trataba solo de un concierto. Se trataba de recuperar el espacio cultural del control criminal. El mensaje hizo eco en todo México. Los artistas ya no serían peones en los juegos de poder de los cárteles. El precio de la intimidación simplemente se había vuelto demasiado alto. Después los cárteles forzaron las manos de otro influencer, y estrella de la música y sus fanáticos se volvieron locos. Abril 2025, Texcoco, México. Luis Arconríquez es una estrella de la música regional mexicana. Se para en el escenario, frente a una multitud hambrienta por sus infames corridos de narco. Pero esta noche, su lista de canciones le faltan las canciones que lo hicieron famoso. La razón, la presión del gobierno para dejar pistas. Glorificando la vida del cártel, lo que sucedió después cambiaría la cara de la música mexicana para siempre. Luis Arconríquez construyó su carrera sobre el narcocorridos. Canciones celebrando las hazañas de los narcotraficantes más notorios de México. Su música resonó en todo el país, especialmente con los jóvenes, atraídos por el peligroso glamour de la cultura del cartel. Pero a medida que su popularidad crecía, también lo hizo el escrutinio oficial. La guerra de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el narcocorridos había llegado a un punto de ebullición. Durante meses, Conríquez enfrentó una creciente presión de las autoridades. Para cambiar su acto, varios estados ya prohibieron los corridos de narco en eventos públicos. Pero Texcoco era diferente. Un lugar histórico, donde los fanáticos esperaban escuchar las baladas fuera de la ley. Lo hicieron famoso a medida que se acercaba el día del concierto. Los rumores giraban sobre nuevas restricciones. Detrás del escenario, el equipo de Conríquez recibió un mensaje más claro: canciones cartel o enfrentar consecuencias severas. El punto de inflexión llegó justo antes de Showtime. Conríquez, flanqueado por su manager y seguridad, revisó la lista de canciones revisada una última vez. La ausencia de sus mayores éxitos fue evidente, pero lo que estaba en juego era demasiado alto. Violencia reciente en eventos vinculados al cartel dejó poco espacio para la negociación. Mientras subía al escenario, la tensión crepitaba en el aire. La multitud sintió que algo estaba mal.
Conríquez se dirigió a la audiencia directamente explicando la prohibición del gobierno sobre sus corridos de narco. Trató de mantener el estado de ánimo prometiendo un espectáculo inolvidable a pesar de las restricciones. Pero la reacción de la multitud fue inmediata y hostil. Abucheos estallaron rápidamente escalando a objetos arrojados y latas de cerveza arrojando el escenario. La seguridad luchó por controlar el creciente caos. Situación se salió de control. Los fanáticos subieron al escenario. Casi 20 personas irrumpieron en la plataforma, destruyendo instrumentos y equipos de sonido. La seguridad se vio abrumada mientras el motín se extendía. El ambiente festivo se volvió violento y destructivo. Conríquez y su banda huyeron por su seguridad, mientras la multitud desahogaba su rabia sobre todo lo que estaba a la vista. Las autoridades estatales luego confirmaron que no había heridos graves, pero el daño estaba hecho. El concierto se convirtió en un espectáculo nacional, exponiendo profundas divisiones culturales y el peligroso poder de la influencia del cartel en la música. El gerente de Enríquez publicó en Instagram, explicando su cumplimiento con órdenes del gobierno y condenando la violencia. Pero el incidente ya se había vuelto viral. El motín de Texcoco marcó un punto de inflexión en la batalla de México por la influencia del cartel en la cultura popular. Las autoridades respondieron con aplicación más estricta de las bandas de narcocorrido. Otros artistas enfrentaron una presión similar a limpiar sus actos. El mismo Conríquez se convirtió en un símbolo, atrapado entre la libertad artística y las realidades brutales del poder del cartel. Su carrera nunca sería la misma. Después, una banda regional mexicana es amenazada por el brutal Jalisco Nueva Generación. Fueron prácticamente expulsados de LA Zona por criminales, que irrumpieron a balazos en una firma de autógrafos y amenazaron de muerte al vocalista de la agrupación, Arturo González, por lo que se suspendió el concierto, que estaba programado para el sábado 11 de febrero de 2023, Tijuana. La firma de autógrafos del grupo Arriesgado se vuelve mortal cuando estalla un tiroteo en un centro comercial lleno de fanáticos con y familias, el sonido característico de disparos de caos, haciendo eco de gritos y una estampida por seguridad. Esto no fue solo una advertencia, fue una declaración de guerra de uno de los cárteles más peligrosos de México. Grupo Arriesgado, una banda regional mexicana en ascenso. Conocida por sus audaces corridos, se había convertido en un objetivo su música. Celebrando infames figuras del cártel, siempre fue controvertida, pero en Tijuana, esas letras cruzaron una línea mortal. El problema comenzó días antes de que apareciera una pancarta de narco en un paso elevado de la carretera, una amenaza pública del cártel Jalisco Nueva Generación. CJNG nombró al vocalista de la banda, Arturo González, mejor conocido como Pantera Bélico, y le ordenó salir de Tijuana o enfrentar las consecuencias de su error. Ignorando la advertencia a pesar de la amenaza, comenzaron su evento de fans programado en Plaza Paseo. 2100 se reunieron niños, familias fans leales, sin saber que estaban entrando en un campo de batalla. El ataque fue repentino. Hombres armados irrumpieron en el lugar contra la multitud. El pánico explotó, fanáticos se lanzaron para cubrirse. La banda apenas escapó con sus vidas. El mensaje era claro. Grupo Arriesgado no era bienvenido en Tijuana. Las demandas del cartel eran públicas y específicas. Cancelar el concierto, salir de la ciudad o enfrentar la muerte. La banda cumplió. Su declaración oficial citó eventos recientes y instrucciones de las autoridades como la razón para cancelar su show agotado. Pero la verdadera razón fue la supervivencia. Pero el costo fue más que perder fechas de gira. En un video desgarrador de la sala de conciertos vacía, Hunter Bélico se grabó a sí mismo, voz quebrada mientras inspeccionaba el escenario abandonado. Soy yo solo. La traición cortó más profundo que las amenazas. Pantera Bélico se sintió abandonado no solo por su equipo, sino por la industria que una vez celebró su bravuconería. La investigación se movió rápidamente. Imágenes de seguridad revelaron los atacantes, 3 hombres conocidos por sus nombres callejeros: el Pitufo, el enano Anel Champiras. Detrás de ellos, el supuesto cerebro. El padrino orquestó el asalto desde las sombras. La banda se retiró, pero su música no murió. El intento de silenciamiento solo amplificó su fama. Los fanáticos se unieron transmitiendo sus canciones en Defiance, conciertos en regiones más seguras agotadas. El mensaje era claro. El arte no se doblegaría ante la intimidación, pero el precio siguió siendo alto. La sombra de la violencia ahora siguió a cada actuación. La seguridad duplicó los lugares, cambió en el último minuto. El sueño del éxito musical se convirtió en una pesadilla de miedo constante. Junto a una influencer de belleza mexicana, que es una de las personas más improbables que se cruzan con un cartel.
El asesinato de una influencer de belleza mexicana ha conmocionado a todo el país. Hoy andaba haciendo unas cosillas. Valeria Márquez, de 23 años, murió de un disparo durante una transmisión en vivo de TikTok el martes. Valeria Márquez era más que otra estrella en ascenso en el mundo de los influencers mexicanos. A los 23 años, había construido un seguimiento de cientos de miles en TikTok e Instagram. Dirige su propio salón de belleza en Zapopan y trabaja como modelo para varias marcas destacadas. Sus publicaciones mezclan tendencias de belleza con estilo tradicional mexicano, golpeando a audiencias jóvenes en todo el país. Pero detrás de su presencia en las redes sociales se enfrentaba a una realidad mucho más oscura de lo que cualquiera de sus fans se dio cuenta. Su viaje a la fama comenzó en 2018, modelando para marcas locales en Guadalajara. Para 2021 ganó el concurso Miss Rostro, cimentando su estatus como un icono de belleza emergente. El Instagram de Valeria la mostró en jets privados, yates y en destinos de lujo. Una imagen de éxito cuidadosamente curada. Valeria abrió su salón de belleza en Zapopan en 2024, convirtiéndose rápidamente en un punto de acceso para clientes adinerados. Pero la reputación del área era complicada. Mientras que rico y aparentemente seguro, Zapopan también fue un campo de batalla importante en las guerras de cárteles de México. Más de la mitad de los bienes raíces locales estaba supuestamente vinculado al lavado de dinero. El crimen violento era común a pesar de la chapa de lujo. El 14 de febrero de 2025 todo cambió. Valeria comenzó su transmisión en vivo de TikTok en el salón, charlando casualmente con sus seguidores. Al principio parecía cualquier otra transmisión. Bromeó sobre una entrega de regalos cara y esperó un mensajero, pero su tono pronto cambió. Mostrando preocupación visible, ella mencionó que su amiga no podía ver la cara del repartidor y se preguntó en voz alta si alguien estaba tratando de secuestrarla. Entonces, el momento captado por la cámara. Sus seguidores vieron sus últimos momentos en vivo. En este video, hola. Oye, Mari, mira. Que apartó la mirada de la cámara, agarró su pecho y se desplomó en su silla. Todo mientras aún estaba en vivo en TikTok. La transmisión se cortó abruptamente cuando una mujer no identificada tomó su teléfono y terminó la transmisión. Más tarde se confirmó que Valeria había recibido un disparo en el pecho y en la cabeza. Un hombre enmascarado que se hacía pasar por un repartidor. La investigación reveló que 2 hombres en motocicletas habían llegado al salón. Uno entró, preguntó si era Valeria y abrió fuego cuando confirmó su identidad. Huyeron inmediatamente después del tiroteo. El ataque fue muy organizado y dirigido. Esto no fue un acto de violencia al azar. Al principio la especulación se desbocó. Algunos creyeron que fue un golpe del cartel, dadas las conexiones criminales de Zapopan y la repentina riqueza de Valeria. Otros señalaron la violencia de género, ya que supuestamente había recibido amenazas de una expareja. La Fiscalía de Jalisco investigó múltiples pistas, incluyendo posibles vínculos con el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum abordó personalmente el caso, jurando justicia y reconociendo la crisis del feminicidio en México. Pero la investigación enfrentó obstáculos importantes. El gobierno local de Zapopan afirmó que Valeria nunca había denunciado ninguna amenaza. La Fiscalía del Estado negó cualquier participación directa del cartel, pero admitió que el área era un semillero de actividad criminal. Mientras tanto, su salón se convirtió en un lugar conmemorativo, con flores y homenajes amontonados fuera. Sus cuentas de redes sociales se cerraron rápidamente, pero no antes de que su transmisión final se volviera viral en las redes sociales mexicanas. En semanas, el Tesoro de EU sancionó a 5 altos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, citando el asesinato de Valeria como evidencia de la escalada violencia de México. Un individuo sancionado, Ricardo Ruiz Velasco, se convirtió en un sospechoso clave en el asesinato. El caso puso de relieve la intersección de las redes sociales, crimen organizado y violencia de género en el México moderno. El funeral de Valeria atrajo multitudes masivas de amigos, familia y fans, pero incluso en la muerte no encontró paz. Su tumba fue vandalizada poco después del entierro. La investigación continúa, con las autoridades prometiendo justicia. El impactante asesinato envió un mensaje claro a la comunidad de influencers de México. En un lugar donde la fama puede llamar la atención peligrosa, la historia de Valeria se convirtió en una advertencia. Su muerte expuso la oscura realidad detrás del glamour de las redes sociales y los territorios controlados por el cartel. Y mientras la investigación se desarrolla lentamente, sus últimos momentos transmitidos en vivo a miles sirven como una dura advertencia sobre el costo mortal de la fama digital en el México moderno. Pero si crees que el caso de Valeria fue trágico, lo que le pasó al siguiente individuo de nuestra lista es lo más desgarrador que jamás verás. Sí, señor. ¡Ándale pues allá! ...15 de mayo de 1992, Culiacán, México. Chalino Sánchez, el rey de los corridos.
Se paró en el escenario leyendo una nota que sellaría su destino. Al día siguiente, su cuerpo sería encontrado por un canal de riego, con 2 agujeros de bala en su cabeza. Pero como un cantante humilde se convirtió en leyenda y un objetivo. Chilino Sánchez no nació famoso. Nació Rosalino Sánchez Félix en 1960, el menor de 8 hermanos en el Guayabo, Sinaloa. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, violencia y tragedia a los 15. Ya se había tomado la justicia por su mano, disparando al hombre que violó a su hermana, que marcó el tono de su vida duro, intransigente y conducido. A mediados de la década de 1980, Chalino, persiguiendo a la supervivencia, trabajaba campos, vendía coches, se apresuraba todo lo que podía. Pero encontró su verdadera vocación tras las rejas, escribiendo canciones para los presos que querían inmortalizar sus historias. Un casete a la vez construyó un seguimiento, cantando sobre cosas que la mayoría no se atrevería a susurrar. Su música no era solo entretenimiento, era una historia cruda y peligrosa. A menudo sobre criminales de la vida real, señores de la droga y las realidades brutales del norte de México. Chilino no tenía una voz perfecta, pero sus palabras cortaron más profundo que la mayoría. Se convirtió en la voz de personas que no tenían ninguna, documentando sus vidas, crímenes y tragedias. En enero de 1992, durante un concierto en Coachella, California, un hombre armado exigió que cantara una canción en particular. Cuando Chalino se negó, el hombre abrió fuego. Chalino respondió a tiros, iniciando un tiroteo que dejó un muerto y varios heridos. El incidente solo impulsó su reputación. El tipo duro que sobrevivió a un intento de asesinato en el escenario, pero el verdadero problema comenzó cuando regresó a Sinaloa. Amigos le advirtieron que no volviera. A los cárteles no les gustaron sus canciones, aireando sus trapos sucios, pero Chalino fue valiente o quizás fatalista. Su último concierto en Salón Bugambilias se llenó eléctrico luego. Durante una canción alguien le entregó esa nota. La leyó, su rostro se agotó, pero siguió cantando. Lo que sucedió después mostró su verdadero carácter. Mantiene la compostura, se ajusta el sombrero, se limpia el sudor de la cara y se prepara para seguir actuando. Esa noche salió del club con amigos. Su auto fue detenido por hombres con uniformes de la Policía Federal. Dijeron que su comandante quería verlo. Chalino se subió a su vehículo y desapareció. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado por el canal de riego con los ojos vendados. Muñecas marcadas por una cuerda, disparó 2 veces en la cabeza. El cadáver de un hombre que cantaba demasiadas verdades. Para la gente equivocada, la muerte de Chalino no lo silenció. Lo hizo inmortal. Su música se volvió legendaria. Su vida, el tema de innumerables canciones, películas y documentales, reconectó una generación de mexicanos americanos con sus raíces, su dolor. Su realidad demostró que incluso la voz más pequeña podría desafiar el poder. El próximo influencer de la lista. Se enfrentaron cara a cara con el cártel de Sinaloa y el resultado conmocionó al mundo. 5 de enero, Hermosillo, Sonora. Una pancarta escalofriante cuelga afuera de una escuela nombrando a Natanael Cano y otros músicos y amenazando sus vidas. El mensaje es claro: deja de apoyar a grupos de cárteles rivales o paga el precio máximo. Natanael Cano, solo 23, no es tu influencer típico. Es un pionero de corridos tumbados. Una fusión de corridos tradicionales mexicanos, trampa y hip hop. Su música pinta vívidos cuentos de la vida del cártel, a veces glorificándolo, a veces reflejando sus realidades brutales. Su ascenso a la fama es meteórico, con millones transmitiendo sus éxitos, convirtiéndolo en una estrella en un género profundamente arraigado en la cultura del cártel y la violencia. Pero el éxito de Cano puso un objetivo en su espalda. La tensión se disparó como una facción dentro del cártel de Sinaloa, conocido como los Matasalas. Acusó a Cano y a sus compañeros de apoyar financieramente a sus rivales. Los Salazaris. Esa acusación no fue solo chismes ociosos, fue una amenaza de muerte durante meses. Siguió haciendo movimientos en el mundo de la música, mezclando estilos y ganando fanáticos rápidamente, pero su creciente influencia parecía cruzar una línea peligrosa. Con los cambios de poder del cartel, juega en el norte de México. La pancarta fue una advertencia pública, una forma brutal de decir: estamos viendo y no dudaremos. El momento que cambió todo fue la revelación de esa manta narco. Esa pancarta escalofriante, el mensaje fue despiadado: ocúpate de tus asuntos, si no, te dispararán. Su respuesta fue desafiante. En lugar de esconderse, Cano publicó una foto ahora eliminada en Instagram, mostrando solo mantas, las únicas mantas que le importaban. Un emoji de risa. Algunos lo vieron como valiente, otros como imprudentes. Autoridades intervinieron rápidamente. La Fiscalía de Sonora confirmó, abrieron una investigación y colocaron a Cano y a otros artistas amenazados. La protección estatal fue un movimiento sin precedentes.
reconociendo el peligro que enfrentan los artistas. Al quedar atrapados en el fuego cruzado del cartel, esto ya no se trataba solo de música, se trataba de sobrevivir a pesar de las amenazas. Cano continuó actuando y produciendo. His Video, formas altas que bajadas. Espectáculos, un hombre que surgió de la nada, presumiendo orgullosamente de su éxito, coches de lujo, discos de platino y una vida lejos de sus humildes inicios. Pero detrás de la ostentación yace un hombre consciente de lo que está en juego, especialmente cuando rapea sobre proteger a sus hijas. Y de pie. El mensaje del cartel fue brutal, pero también lo fue la escalada de Cano. No era solo un músico, era un símbolo de defiance, rechazando la violencia, que amenazaba con silenciarlo. Las consecuencias aumentaron la seguridad, protesta pública y un duro recordatorio de que en el norte de México, incluso los cantantes no están a salvo de las guerras de los cárteles. El desafío de Cano envió ondas a través de las facciones del cártel, mostrando que meterse con el influencer equivocado podría tener consecuencias inesperadas.